Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Teneo Sports por teneoradio.com, su espacio deportivo aquí en Teneo Radio, por supuesto con información, con opinión y análisis del mundo del deporte. Y por supuesto, como es un programa semanal, estamos full en la agenda. ¿Qué tenemos el día de hoy? A ver, ¿qué tenemos el día de hoy en la agenda? Tenemos Copa Davis. Copa Davis que se está jugando en Puerto Cabello, en Venezuela. Hoy sigue, por cierto. Vamos a ver cómo llega este segundo día de Copa Davis en esta serie que está jugando la selección de Venezuela, las 5 mejores raquetas del país, contra la selección de Hong Kong. Hablando de selecciones, y ya luego tendremos un debate de ello, la Serie del Caribe. Claro, dicen, es un torneo de clubes, es un torneo de selecciones. ¿De qué es? Igual lo vamos a hablar un poco. Pero la Serie del Caribe continúa y hoy la tabla amaneció con todos igualados en el récord. Una victoria y una derrota. Hay que hablar un poco de cómo fue la jornada del día de ayer y cómo empezó jugando el conjunto venezolano. Sudamericano sub-20. Ayer hubo partido ante la selección de Brasil. Lamentablemente una derrota muy dura de 3-0 de la selección venezolana, pero tenemos que repasar un poco las incidencias. Y, por supuesto, tenemos el retiro de Tom Brady. El grande, el más grande del fútbol americano. No podía dejar de estar aquí, por supuesto, en Teneo Sports. Tenemos también novedades sobre el baloncesto venezolano. De hecho, tenemos un par de anuncios por aquí bastante interesantes. Vamos a darlos de una vez, ya que estamos acá, en la presentación. El día de mañana vamos a ir a nuestro primer encuentro de cobertura de la Liga FUTB con el equipo Metropolitanos. Tenemos la acreditación por parte del equipo Metropolitanos del FUTB, así que vamos a estar junto con el campeón de Venezuela, que además también va a disputar Copa Libertadores. Iremos a conocer el Estadio de la Rinconada en ese encuentro entre Venezuela y República Dominicana, y tenemos otro gran anuncio. El día 26 de febrero, domingo, segundo partido de la ventana FIBA, con el que Venezuela podría clasificar al Mundial. Lo pudo haber logrado en el partido anterior ante la selección de Bahamas, que sería el día jueves 23 de febrero, pero vamos a ver, estaremos presentes el día domingo en el Poliedro de Caracas, en ese encuentro entre Venezuela y Canadá. Por supuesto, les traeremos bastante material para las redes sociales, así que estén muy pendientes. Síganos como @TeneoSports y también @TeneoRadio. Yo creo que es suficiente con la presentación, damos los créditos en esta cámara, ¿no? ¡Arrancamos! La edición del día de hoy, por supuesto agradecido con todo mi equipo de trabajo. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistemas Antonio Calderón, nuestro operador técnico es Ángel Bravo, el productor de este espacio es Robert Salcubilla y además me va a acompañar también en la locución el día de hoy. Y quien habla para todos ustedes en esta hora de información, opinión y análisis del mundo del deporte, Juan Miguel Márquez. Bueno, ya con estos anuncios espectaculares con los que empezamos este programa, van a haber muchísimo material y muchísima información dentro de nuestras redes sociales. Recuerden, síganos como @TeneoSports. Yo soy Juan Márquez Deportes en Instagram, Juan M Deportes en Twitter. Tenemos esa diferencia porque en Twitter no permiten un nombre tan largo. Por esa razón tenemos la diferencia en las cuentas. Y le doy la bienvenida, por supuesto, a la persona que me va a estar acompañando. Hoy no solamente va a hablar de fútbol, también va a hablar de béisbol. Mi gran hermano, productor de este espacio, Robert Salcubilla. Robert, gracias, bienvenido. Juan, gracias, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, de verdad que la ocasión amerita hablar un poquito más, sobre todo en la parte del béisbol, así que vamos a darle con todo. Sí, señor. Bueno, y vamos a empezar con la Serie del Caribe. Claro. Vamos a empezar con la Serie del Caribe Gran Caracas. Primero tenemos que ver cómo está esa clasificación. Ya decía un poco en la presentación que todos los equipos amanecieron igualados y ahí están. Una victoria y una derrota para todos los equipos en esta Serie del Caribe. Así que nadie se saca diferencias. Por el momento, recuerden que vamos a tener hasta el día miércoles los juegos en el formato de todos contra todos. Luego el día jueves habrá semifinales. Y el día viernes 10 de febrero, un día antes de mi cumpleaños, que es el próximo, 11 de febrero. De hecho, tenemos programa de Teneo Sports aquí en cabina, así que ya vamos a saber cómo quedó la Serie del Caribe para el día próximo sábado, día de mi cumpleaños. Además tendremos al campeón de la Serie del Caribe. Roberts, ¿qué te ha parecido el rendimiento? De hecho, ahí estamos viendo un poco más lo que es el tema del calendario de la Serie del Caribe. Repasemos un poco particularmente lo que va a ser este fin de semana. 10:30 de la mañana en la Rinconada, es decir, ya este juego está en desarrollo. Nos quiten Teneo Sports. En la Rinconada, Wildcats de Curazao enfrentan a Federales de Chiriquí de Panamá. A las 2 de la tarde, es decir, apenas finalice Teneo Sports, tenemos en el Estadio de La Guaira Indios de Mayagüez contra Tigres de Licey. A las 3 de la tarde, en la Rinconada, Vaqueros de Montería, el representante de Colombia, va contra Cañeros de los Mochis, representante de México. Y a las 7:30 de la noche del día de hoy, un gran juego entre Agricultores contra Leones del Caracas. Este será también en el Estadio de La Rinconada para finalizar la jornada del día de hoy. Y repasamos rápidamente el domingo. 1 de la tarde en La Guaira, Colombia contra Curazao. 2:30 de la tarde en La Rinconada también, México contra Cuba.
Cuba a las 6 de la tarde en La Guaira, Puerto Rico contra Panamá, y al que vamos a estar presentes, el equipo de Teno Sports, las 7:30 de la noche en La Rinconada, República Dominicana ante Venezuela. Aquí un poco resumido, evidentemente luego vendrá este pequeño debate con Roberts acerca de si es un encuentro si es un torneo de selecciones o no. Pero para adelantar un poco el tema del calendario y que no se nos haga tan tedioso, pues decir el nombre de los equipos y el representante de qué país es. Vamos a hablar un poco del rendimiento de Venezuela en los 2 primeros juegos de la Serie del Caribe. Empezamos con el equipo de los Federales del Chiriquí, representante de Panamá. Ese juego lo ganaron los Leones del Caracas 5-2. Gran apertura por parte de David Ramos. Refuerzo, recuerden, originalmente de Bravos de Margarita, fue tomado por los Tigres de Aragua para jugar lo que fue el round robin. Hizo batería con Wilson Ramos. Sí, señor, con su hermano, de hecho. Momento histórico, porque podrían ser la primera pareja de hermanos que gana una Serie del Caribe, si no me equivoco. Sí. Señor. Y Wilson Ramos por su segunda Serie del Caribe si la gana. Sí, señor. Sí, Buen dato aquí por parte de Robert Salcubilla. 5 innings de labor. Dio 4 ponches, dio un solo boleto y permitió solamente 3 hits. Ari Castillo fue el más destacado de este juego como primer bate, se fue de 3-3 e impulsó 2 carreras. Panamá cometió 4 errores a la defensiva, hay que decirlo. O sea, no fue de repente el partido más brillante del representante panameño, pero empezó bien la selección venezolana y luego vino el juego del día de ayer, donde los indios de Mayagüez, representantes de Puerto Rico, vencieron 6-1 a los Leones del Caracas. Jowlis Chacín fue castigado en este encuentro. Aquí estamos viendo incluso el repaso de los resultados. Panamá venció 6-5 a Colombia. Cuidado, Colombia, que había tenido una muy buena presentación en la primera fecha, pues termina cayendo contra el representante panameño, que contra Venezuela parecía flojo y de repente despertó en esta segunda fecha. Igual que los indios de Mayagüez, parecía que empezaban flojos y vencen a Venezuela el día de ayer. Pero yo diría, y tú me vas a decir qué opinas tú, fue más producto del aprovechamiento de los errores que cometió Venezuela, tanto a nivel del picheo con Jowlis Chacín, que no tuvo una buena salida, como a nivel de la defensiva también. Sí, ese error de José Rondón fue clave. Sí, señor. Ya en la mitad del juego no tuvo, bueno, aparentemente se lesionó, tuvo como sí, señor, se le dobló el tobillo y eso afectó. Además que nos robaron 2 bases, si mal no recuerdo. Sí. Y eso evidentemente ellos al final lo que hicieron fue aprovechar los errores. Entonces, yo lo que digo es, si hoy van a volver a ganar los visitantes. Ajá. Porque fíjate que ayer ganaron todos los visitantes igual que en el primer partido. Bueno, Venezuela es un club, creo que hasta el martes o hasta el miércoles de la semana que viene, si no me equivoco. O sea, vienen una seguidilla de juegos de home club para Venezuela. Y volvemos a ser visitantes, evidentemente jugamos en suelo venezolano, pero por recuerden formato. que se maneja el tema de que eres home club y eres visitante por momentos. Vamos a ver un momentico esa imagen que nos dejaba Ángel antes de los resultados también de la jornada del día de ayer. Curazao, equipo al que le tengo muchísima fe, derrotó 2-1 a México, a los Cañeros de los Mochis, y el equipo de los Tigres del Licey venció 3-1 al combinado cubano. Por cierto, Venezuela hoy juega contra el equipo de Agricultores, como bien repasábamos anteriormente. Chacín lanzó 4 innings y 1/3, permitió 6 imparables, 3 carreras también ante Puerto Rico. El bateador más destacado de este juego, a pesar de que no fue el día más brillante para la ofensiva de Venezuela, fue Wilfredo Tovar, que se fue de 4-2 en este encuentro entre los indios de Mayagüez. ¿Qué podríamos decir en una pequeña previa, podríamos decir, ante este equipo de Agricultores de Cuba? Agricultores que ganó el primer juego en extra inning a Curazao, por cierto. Así que es un equipo que también viene a competir, el conjunto de Agricultores. Creo que los leones lo que tienen que hacer es evitar los errores que cometimos el día pasado. O sea, yo creo que aprovechar desde el momento el picheo de Cuba y correr muy bien las bases. Sí, que se ha visto que en estos torneos cortos es fundamental correrlos bien para poder anotar las carreras lo antes posible. Yo quiero iniciar un pequeño debate contigo. Es el debate de todos los años. Yo creo que este debate es inevitable porque todos los años se habla Cada de lo vez mismo. acrecienta más. Sí. Cada vez aumenta. Sí. Pareciera que más bien se hace tedioso el tema, se hace repetitivo y parece que hay un año donde no vamos a hablar de eso y no. Se habla otra vez de si es un torneo de selecciones o si es un torneo de los clubes que ganaron en sus respectivos países. Fíjate que esta vez no hubo dudas con el tema de los uniformes, porque siempre había esa duda de que, bueno, hay equipos que deciden jugar con el uniforme del club que queda campeón o hacen una especie de combinación. ¿Sabes que me acordé estos días de la Serie del Caribe Mexicali 2009, la que ganaron los Tigres de Aragua? Ajá. Y ese uniforme fue curioso. Jugaron con la jersey de los Tigres, decía Tigres, y la gorra era la gorra de Venezuela. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque la gorra vino tinto y era el uniforme de los Tigres de Aragua. Y los demás equipos eran normales. Y los demás equipos jugaron con su uniforme de selección. Ahora hay una unanimidad en el tema de los uniformes. Ahora todos dicen el nombre del país, pero hay una salvedad, que es la que yo te quiero traer a colación. Algunos países, no todos, pero algunos dicen Liga de. Por ejemplo, Puerto Rico dice Liga de Puerto Rico. Curazao no, Curazao dice Curazao nada más. Panamá. Empiezas a ver como, bueno, entonces son los representantes de la liga de este país. Roberts,
compártenos tus impresiones sobre qué opinas tú. ¿Es un torneo de selecciones o es un torneo Para mí de es una liga de clubes? campeones, de los Claro. mejores, de cada equipo, Claro. de cada país, como una liga de Libertadores, solamente que de béisbol, evidentemente una eliminatoria de vuelta, no ida y vuelta, sino todos contra todos. Ya ese debate creo que está de más. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Que la federación nunca lo dice, Claro. nunca lo aclara. Claro. Ellos tienen que decir, mira, no, es un torneo de clubes, o de equipos, mejor dicho, de los campeones de cada uno de los representantes de los países. Bueno, yo traigo una variante nueva para esta discusión no es un torneo de selecciones porque definitivamente no No. son los mejores de cada país. Para eso el Clásico Mundial. Exactamente, que se va a disputar este año también en Marzo. marzo, así que lo tenemos bastante pendiente y ya lo hemos hablado aquí en TNO Sports. No, ¿es un torneo de clubes que quedan campeones? Sí, porque en teoría desde el que queda campeón lleva la base de su equipo al torneo. Pero cuando hay tantas ausencias y se toman tantos refuerzos, yo voy a decir una variante que creo que pocas personas lo dicen. ¿Es un All-Star o es un todos estrellas de la liga? Así lo veo yo, es un todos estrellas de la liga y por esa razón me parece acertado los equipos que tienen en el uniforme Liga D, porque Sí. es verdad, son el representante de la liga. No llevan en su mayoría el equipo que quedó campeón, pero podríamos decir que Bueno, es el los equipo Leones que quedó llevaron 12 campeón. refuerzos, ¿no? Claro, pero de todos los equipos. y fíjate, pero tomas de base el equipo que quedó campeón, es verdad, Sí. porque la base, independientemente luego hay jugadores que se van por temas de permisos con sus equipos de grandes ligas o temas Tienen de asignación, no sé, etcétera. jugadores que no tienen contrato que se van a jugar, por ejemplo, a la Liga Veraniega de México De o a Italia, Japón. ujú. En Japón suele mucho pasar esto en esta época, las firmas en el béisbol japonés, así Correcto. que yo lo veo así. Es un torneo de una selección, de un All-Star de la liga, de los que pueden jugar el torneo de la Serie del Caribe. ¿Qué opinan ustedes? De hecho, deberíamos hacer una pequeña Sí, encuesta más tarde después. dentro de nuestras redes sociales a preguntar qué opina la gente. O hacemos un video de este segmento del programa, que de hecho fue bastante exitoso con lo que hablamos de Ronald Acuña la semana pasada, y les preguntamos, aprovechamos para crear un poco el debate dentro de la caja de comentarios. De esta manera ya me están llamando un primer corte, así que vamos a hacer un pequeño corte y vamos a empezar a hablar sobre fútbol venezolano y sobre el sudamericano sub-20, ya que tenemos novedades sobre eso. Luego, si continúan con nosotros, estaremos hablando pues de fútbol internacional y por supuesto al final tenemos el resto de las disciplinas en donde tenemos información muy interesante. Tenemos tenis con Copa Davis, tenemos el retiro de Tom Brady y tenemos baloncesto venezolano. Así que quédense con nosotros, una pequeña pausa y ya volvemos. Y seguimos con más de Teneo Sports por teneoradio.com y le toca el turno al bate. Ajá, ¿estará bien dicho el turno al bate? No, porque estamos a hablar de fútbol. Así que le toca al fútbol nacional y le toca a la Vinotinto Sub-20, Roberts. Presentación algo gris el día de ayer ante la selección de Brasil. Partido que parecía que la Vinotinto parecía que se había puesto de acuerdo con Brasil a perder 1-0. Parecía, ¿no? Y de repente en cuestión de 5 minutos, minuto 85 y minuto 90, Brasil logra convertir 2 goles más y termina, claro, dándole un golpe duro a la selección en un torneo en donde sabemos que no solamente cuentan los puntos, sino también la diferencia de goles. Puedes contar con la derrota contra Brasil, en teoría. A mí no me gusta pensar eso de cara a un partido cuando ni siquiera lo has jugado, pensar que lo puedes perder. Pero perderlo 3-0 es un golpe fuerte con respecto al tema de la diferencia de goles y los puntos, ¿no? Sobre todo porque no estamos haciendo goles. Claro, Todos los claro. partidos, los dos partidos que ganamos fue 1-0 apenas y el otro fue 0-0. Y Entonces, penales. y en penalti, como correcto. recordarás. en penalti. Entonces, el problema que tiene Vinotinto es que no hace goles. No solamente que no hace, sino que no Ajá. genera ocasiones. Aunque Sí, en el señor. primer tiempo realmente Venezuela jugó muy bien, pero no sabemos qué pasó en el segundo tiempo. Sobre todo el segundo gol fue lamentable, como parimos esa segunda jugada y hicieron el gol ya 5 minutos antes. Entonces, ahora sí viene lo bueno. Bueno, el O sea, goleador del torneo, que es Vitor Roque, Correcto. le marcó a Venezuela el primer gol, el de romper el celofán. Se había comido una oportunidad glamorosa minutos antes, en donde quedaba solo frente a la portería y se enredó solo. Sí. No pudo definir la jugada él. Y luego vino una jugada posterior en donde parecía que la jugada era más difícil y la convirtió, picándosela al portero Sí. Benítez, que ha tenido muy buen sudamericano Benítez. Después Banqueó que sustituyó a Samuel Rodríguez, Samuel sí, señor. Rodríguez, correcto. Que ganó el puesto. Sí, sí. Lo ganó Y completamente. ha tenido buen torneo. Venezuela juega el próximo lunes 6 de febrero ante Uruguay, el otro rival aparentemente más duro del hexagonal. Los líderes, ¿no? Sí, señor. Luego le quedarían partidos contra Colombia y contra Ecuador. Serían Una Colombia que ganó ayer. Sí, señor. 3-0 contra Ecuador, ¿fue? No, contra Paraguay. Señor, así que va a ser duro, independientemente, aunque pareciera que Colombia y Ecuador, aparentemente, cuando ya nos repasamos, por supuesto, el calendario completo de lo que queda de este hexagonal final, gracias a Ángel Bravo, que está súper pendiente aquí de la jugada, Colombia está contra siempre Paraguay. encima de la jugada para poder colocarnos el material de apoyo. Y
Uruguay va a ser complicadísimo. Ya Venezuela, de hecho, jugó contra Uruguay en la primera y fue una derrota. Así que sabemos lo difícil que puede ser y la pólvora que tiene este equipo uruguayo. Vamos a ver cómo sigue la Vinotinto Sub-20. El reto, lo recordamos, bueno, creo que no está de más decirlo, el reto es quedar al menos cuarto. Al menos cuarto, que sería estamos vivos. Sí, sí, por supuesto. De hecho, el único equipo que no ha sumado en esta etapa es Ecuador. Estamos empatados literalmente en todo, tanto en puntaje como en diferencia de goles con la selección de Paraguay. Lideran Brasil y Uruguay, que tienen 6 puntos, y Colombia, que tiene 3. En este momento están terceros. Venezuela estaría empatando en este momento en esa cuarta posición con Paraguay. Vamos a ver cómo sigue el resto del Sudamericano Sub-20, a ver si podemos lograr la clasificación al Mundial. Necesitamos los goles del nuevo fichaje del Shakhtar Donetsk, ¿no? Que por cierto se viene por ahí, porque lo vamos a hablar en este programa, del señor Kevin Kelsey, nuevo jugador del Shakhtar Donetsk de Ucrania. De hecho, ya lo vamos a comentar brevemente cuando estemos hablando de fichajes internacionales, porque tenemos a los venezolanos y por supuesto a muchas bombas del mercado prácticamente en el último día. Pero a lo que nos atañe en este bloque, comienza la Liga Fútbol, de hecho ya comenzó. Ya comenzó la Liga Fútbol. Tenemos ya resultados de lo que fue la primera jornada, pero recordamos de nuevo lo que decíamos en el primer bloque, por si acaso llegaron tarde. Tenemos la acreditación del campeón de la Liga Fútbol de Venezuela, que es Metropolitanos. Agradecidos, por supuesto, con Metropolitanos, ya que vamos a estar presentes dentro de los compromisos que tenga con Metropolitanos en condición de local en este torneo. Vamos a repasar lo que es la primera fecha. Muy bien, Ángel Bravo. Tenemos Caracas, Carabobo, Zamora, Hermanos Colmenares, Angostura contra Mineros, La Guaira contra Monagas, Metropolitanos ante UCB. Vamos a estar presentes en ese juego mañana a las 3 de la tarde. Táchira, Estudiantes de Mérida y Academia Puerto Cabello contra el Rayo Zuliano. Caracas empató contra Carabobo ayer. Sí, señor. En el Olímpico. Sí, señor. Así que ya tenemos, de hecho, típico primer partido de temporada, vamos a decirlo así, donde se miden las aguas, donde empiezan a ver los equipos cómo llegan reforzados y todo esto. Todavía no hay una tendencia, no debe haberla. En una primera fecha no, es lógico que no la haya, sobre qué equipo viene mejor. Equipos que se reforzaron bien. Deportivo La Guaira se reforzó bien, pero por ejemplo. Con el Caracas, que tiene que lavar la imagen de lo que pasó la temporada pasada, y contrataron a Leo González, que es uno de los mejores entrenadores de Venezuela. Sí, señor. Equipo que, por cierto, se metió en Copa Sudamericana. Correcto. Así que va a tener que asumir ese reto también el conjunto del Caracas. No pudo hacerlo para Copa Libertadores, pero sigue manteniendo el estatus de equipo que va a competencia internacional. Así que... Y mantiene el mismo formato, ¿no? Sí, señor. De hecho, vamos a repasar brevemente entonces el formato de la Liga Fútbol, aquí con la ayuda de Ángel Bravo. Aquí lo tenemos. Son 15 equipos. De hecho, ya vamos a hablar de por qué son 15 equipos. Originalmente eran 16. El Deportivo Lara no está dentro de esta lista. Y bueno, como pueden ver, ¿cómo se distribuye esto? Los 4 primeros van a la fase final, igual que la temporada anterior. Fase final en donde todos estos equipos irían a Copa Libertadores y se estarían disputando la estrella. Mismo formato que lo que vimos la temporada pasada. Diferencia con respecto al tema del descenso, que el equipo que quede en la 15ª posición, es decir, último de este torneo, jugará una serie de promoción o de permanencia ante el subcampeón de la Liga Fútbol 2. Es decir, el que gane la Liga Fútbol 2, la segunda división, sube inmediatamente a primera. Pero el que quede segundo jugaría ese playoff, si se quiere, contra el que quede último de la Liga Fútbol, de la primera división, para saber qué equipo se mantiene jugando en primera. Hay que ver si es un partido único o es ida y vuelta. Pareciera ser un partido único. Mira, dice una serie, así que a mí se me ocurriría que es ida y vuelta. Sí, señor, para determinar qué pasó con Angostura. La serie que jugó Angostura para poder formar parte de la primera división de nuestro fútbol. ¿Qué más tenemos que decir? Yo creo que tenemos que hacer referencia a lo que es... bueno, aquí lo tenemos. Tenemos los 4 primeros equipos, ya saben. La gran final sería contra el equipo que quede primero y segundo. ¿Ok? Van a ser los que van a jugar esta gran final. ¿Y cómo es la clasificación a Copa Libertadores? El que quede primero y segundo van directamente a fase de grupos. El que quede en la tercera posición va a la fase 2, es decir, va a estar jugando si se quiere, la fase previa directa que te clasifica a la fase de grupos de Copa Libertadores, mientras que el que ocupe la cuarta posición va a la fase 1. Similar el formato de lo que es de hecho, prácticamente igual a lo que fue la temporada anterior, que lo estuvimos cubriendo aquí muy bien aquí en Teneo Sports. Bueno, por supuesto nos pueden ir comentando quién les parece favorito. Metropolitanos será candidato a revalidar su título este año. En cuanto a refuerzos, no fueron muy rimbombantes los refuerzos de Metropolitanos. Creo que no alteraron mucho el plantel. Eso dentro de todo está bien. Ellos son mucho de cantera. Ellos son un proyecto ya a largo plazo que, de hecho, ese título no fue casualidad. Ellos tienen muchos años compitiendo. Ya llegaron varias veces a ligas internacionales. Vamos a ver si lo pueden mantener. Lo que pasa es que hay mucha competencia. Claro. Y los equipos que se reforzaron bien. Honestamente, la incorporación, tú bien lo decías, de Leo González, experimentado al banquillo de Caracas. Con Zamora, sí, señor. Entonces, vamos a ver cómo les va. Lamentable lo de Lara. Sí, y de hecho lo tenemos que conversar cuando ya estamos validando la imagen con los 15 equipos que formarán parte del torneo. Y hay que hablar un poco del equipo número 16 que no hizo esta lista de la Liga Fútbol, que es el Deportivo Lara. Deportivo Lara que en el año 2012
cuando estaba al mando Eduardo Zaragoza de este equipo, quedó campeón del fútbol, una época muy bonita, no solamente para ese equipo, sino inclusive para el fútbol venezolano. Y hoy por hoy, Deportivo Lara está a las puertas, cuidado con esto había que decirlo, lo habíamos dicho en una nota en nuestras redes sociales durante la semana, al borde de la desaparición por temas económicos. De hecho, otros equipos llegaban complicados con temas económicos a este inicio de la Liga Fútbol, eso es lo que no se entiende. pero lograron resolver de una manera, exactamente, misteriosa, de una manera que no sabemos cómo. UCB, Mineros de Guayana y Estudiantes de Mérida, que eran otros 3 equipos implicados también en este tema de si estaban complicados para iniciar la temporada, lograron conseguir los recursos para poder ponerse al día y poder disputar el campeonato. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. No lo sabemos. No lo sé. Nadie lo sabe. Honestamente me cuesta muchísimo poder entender. Hay mucho hermetismo en el es. fútbol nacional, lamentablemente, por eso es que es un producto todavía que está en crecimiento, Sí, no logra trascender, pero es una lástima porque los Lara en ese 2012, 28 partidos invictos, ya vimos la foto de los jugadores que había. Sí. José Manuel Rey. Y mira, lamentablemente después de eso no lograron hacerlo. Me acuerdo que tuvieron un cambio de dueños hace no mucho, por cierto. Sí. Y bueno, mira lo que está pasando. Esos temas de las deudas tiene que erradicarse una vez por todas, ¿vale? Porque todos los años son los mismos. De hecho tenemos equipos que tienen apenas una semana de pretemporada y ya van a jugar hoy. Hoy o mañana. O ya jugaron ayer. Así es. Bueno, entonces desde acá, desde Teno Sports, me parece muy adecuado lo que dices y hacemos un llamado a que las juntas directivas de los equipos del fútbol nacional pues tengan una responsabilidad con las organizaciones que el mismo fútbol también, sí, señor, también la liga, exactamente, el que regula al final de cuentas. Así es, porque este tipo de noticias evidentemente no son agradables de dar, pero ocurren. De hecho, la liga lo hace oficial cuando publica la lista de los 15 equipos. Dice, mira, Deportivo Lara no está en primera. Esa es la realidad. Así que vamos a esperar a ver si nuestro producto y nuestros equipos no presentan todo este tipo de noticias que lamentablemente tuvimos que ver la temporada pasada en cuanto a deudas a jugadores, personal, cosas que no queremos reportar por ningún lado, pero si suceden hay que decirlas, porque si no, son situaciones que se prestan a seguir ocurriendo, ya que se dejan por debajo de la mesa y no es la idea. No, y la gente tiene derecho a saber. Sí, señor. Así es. Así que estamos comprometidos con la información dentro de Teno Sports y dentro de cualquier medio, ¿no? Que debería estar haciendo un llamado ante esto. Bueno, solamente para cerrar este primer bloque, ya lo habíamos dicho, de hecho yo había puesto una historia bastante interesante sobre esto, donde decíamos que el 14 de enero estábamos diciendo Salomón Rondón a las puertas de River Plate. Y el 30 de enero se hizo oficial, es decir, 16 días después. Mira, 16 días después, o sea que Teneo Sports tenía, no digo una exclusiva, pero digo, por lo menos estábamos bien encaminados en el tema del fichaje de Salomón Rondón con River Plate. Finalmente fue presentado esta semana y ya llega el delantero venezolano a esta organización. Vamos a ver. Lo valoran mucho, ¿viste? Vamos a ver. Ha hecho una buena campaña River Plate. Ojo, le hicieron sí señor, le hicieron una bienvenida bien elaborada, así que esperemos que la afición lo reciba también bastante bien, que no sea mezquino con el venezolano, que ese es el miedo que yo tengo. Sí, los argentinos son bastante exigentes. Yo quisiera pensar que no, vamos a ver. También depende del ritmo goleador que cargue Salo iniciando la Superliga Argentina, así que le auguramos desde acá, por supuesto, el mayor de los éxitos, y quiero la camiseta de Salomón Rondón. Yo lo decía también en mis historias, quiero esa camiseta porque es una camiseta histórica. El más grande de América. Bueno, mira, lo dice Robert Sacubilla. Robert Sacubilla, el más grande de América. Cuidado los fanáticos de Boca Juniors, cuidado los fanáticos de Palmeiras, cuidado otros fanáticos de otros equipos a nivel de Sudamérica que podrían debatirte si es el más grande de América o no. Lo es. Sí. Dice Robert Sacubilla, está segurísimo, el conjunto millonario es el más grande de América. De esta manera tenemos que terminar este bloque y quédense con nosotros porque ahora viene fútbol internacional. Uy, Ángel Bravo ya debe estar preparándose porque viene una avalancha de fichajes del mercado de invierno de los que vamos a hablar y me mira Ángel Bravo, dice, ¿por qué? Y sí, tenemos que hablar del final del mercado de fichajes en el fútbol internacional porque estuvo muy emocionante y hubo muchas operaciones de último minuto. Tenemos que hablar de eso. Rafa Varane se retira de la selección francesa de fútbol. Tenemos que hablar de eso. El banquillo del Valencia ya tiene nuevo entrenador, pero es un entrenador interino que lleva muchísimo tiempo siendo interino. El señor Boro. El señor Boro llega al Valencia y ha sido interino varias veces dentro del conjunto del Valencia y va a volver a ser director técnico del Valencia, pero tenemos que hablar un poco de eso y mucha información más sobre el fútbol internacional, un poco el repaso de las jornadas de las ligas europeas. Vamos a ver cómo está eso y qué partidos hay destacados este fin de semana. Una pequeña pausa y ya regresamos. Y seguimos con más de Teno Sports por teneoradio.com y se viene el bloque de fútbol internacional y tenemos que hacerlo con fichajes.
Vamos a hacerlo con el mercado de fichajes y vamos primero con dos venezolanos. Lo estábamos adelantando en el segmento anterior. Kevin Kelsey, actual número 9 de la selección sub-20 de Venezuela, es nuevo jugador del Shakhtar Donetsk del fútbol ucraniano. Llega procedente del Boston River, equipo uruguayo donde no vio minutos, y firma hasta el 2028. Aquí lo vemos en imágenes, al actual delantero de la selección sub-20. Un Kevin Kelsey, que por cierto, bueno, lo estábamos diciendo, jugó con Mineros, marcó 5 goles con la camiseta de Mineros de Guayana y ahora llega al Shakhtar Donetsk. Yo estaba investigando un poco sobre el tema del fútbol ucraniano, porque sabemos que no estamos exentos de este tema todavía, de la situación de guerra que existe todavía con Rusia, y en este momento el fútbol ucraniano se está jugando en la zona occidental del país y se está jugando en Polonia. De hecho, los equipos que están en competencias internacionales, como es el caso del Shakhtar, está jugando parte de los partidos que tienen que jugar de la liga ucraniana, lo juegan fuera del país, lo juegan fuera de Ucrania. Así que esto es un poco la advertencia, porque claro, mucha gente dirá, fichó por un equipo ucraniano, entonces, ¿cómo está la liga ucraniana? ¿No? Es básicamente la gran curiosidad, porque Ucrania todavía sigue con este conflicto bélico que evidentemente desde acá queremos que se termine, que no le vemos ningún tipo de sentido. Este es un programa de deportes, pero no podemos estar exentos de una situación internacional como esta. Fue fichado por un equipo uruguayo, pero no debutó. Sí, Boston River no lo puso a jugar y ficha inmediatamente con este equipo del Shakhtar. Vamos a ver, es un talento joven. Todo depende de cómo rinda con este equipo, que no sabemos tampoco si tendrá minutos. Ojalá. Puede ser inscrito en la liga, en la Europa League. Sí. Tiene posibilidades. Sí, porque no ha jugado fase previa con ningún otro equipo que estuviese en competencias europeas. Seguimos con venezolanos. Juan Peñor es nuevo jugador del Panetolikos del fútbol griego. Su último equipo fue el Caracas Fútbol Club. Se desvinculó del Caracas, llega al Panetolikos, que actualmente ocupa la 8ª posición de la liga griega, es decir, un equipo de media tabla. Vamos a ver cómo le va a Juanpi, un fichaje que evidentemente lo catapulta a tratar de volver otra vez a una primera división, a pesar de que sea una liga que no sea de muy alto perfil. Sí, fuera del top 5. Es la realidad, pero bueno, sigue jugando en Europa, Juanpi, a tratar de reencontrarse de repente se reencontró con una gran versión de fútbol aquí en Caracas. Funcionó muchísimo la vuelta, nosotros lo reportamos aquí en Tenosport, del Caracas debutando con gol, ¿te acuerdas? Sí, aquí señor. El Olímpico golazo fuera de hecho, cuando lo estábamos anunciando aquí en Teno Sports de que puede ser un jugador importante, hicimos un clip espectacular, que yo dije eso en el programa y a la jornada siguiente marcó gol. Impresionante. Ahora vamos con otros fichajes, yendo, creo yo, desde el más destacado hasta tal vez el menos, o uno hasta que se frustró. Enzo Fernández, una de las grandes revelaciones del Mundial, el argentino, es nuevo jugador del Chelsea, llega procedente del Benfica a cambio de 121 millones de euros. Barato. Señores, no es normal este número que estamos diciendo al aire. Y firma hasta junio del 2031, Robert. Eso parece un contrato de Grandes Ligas. Parece un contrato de Grandes Ligas. Yo creo que la UEFA va a meter mano en estos días, porque definitivamente esos contratos tan largos, hay algo ahí. Sí, señor. Ellos al final de cuentas evidentemente lo hacen para poder amortizar el jugador, porque tú pagas 120 pero luego lo divides entre la cantidad de años que dura el contrato. Pero de alguna u otra forma ellos van a investigar, porque sobre todo en el Chelsea, con tantas compras que han hecho últimamente. El tema del fair play financiero se puede volver Sí, lo que pasa es que el tema del fair play financiero es más que todo con el sueldo. Hay que ver cuánto va a ganar Enzo. No sé si sale en los documentos, me imagino que no. Casi nunca lo anuncian. Mira, y fue polémica esta llegada, porque ya en Benfica prácticamente ni querían y ya no lo quieren ni ver. Ahora, después de que ya lo lograron vender, ahora la polémica que hay con desde Costa, Portugal es no queremos ni siquiera saber de él. Qué bien que se fue. O sea, así como así sería de pesado como el tema de que forzó su salida. Aparentemente forzó, ¿no? Dejó de entrenar y todo eso, igual que el jugador Caicedo, que al final sí no pudo salir no pudo ir al Arsenal. Pero llama la atención como el Chelsea sigue comprando. Y no está bien, Cuidado. Empataron ayer. 10º está en la Premier. Ayer. Está grave el Chelsea. Jorginho es nuevo jugador del Arsenal. Llega procedente del Chelsea. Precisamente una de las pocas ventas que realizó el Chelsea en este mercado de invierno, porque lo que hicieron fue comprar a cambio de apenas 15 millones de euros. Y firma hasta junio del 2024. Sorprende un poco la salida de Jorginho, un jugador tan interesante. Pero ojo, llega al Arsenal, actual líder de la Premier. No, ahí es donde uno dice si de verdad tiene amor al club, porque es otro equipo de Londres. Sí, señor. Un Jorginho me sorprendió muchísimo, porque sobre todo en la consecución de la Champions y con Italia, ¿te acuerdas? Sí, en la señor. Europa, fue un jugadorazo. Se decía mucho la renovación, se decía mucho una posible oferta del Barça, pero nunca... Qué bien llegó en cholas a la presentación. Vean esto, cholas marca Adidas. Para el señor... mucho glamour, qué buena presentación. Yo también quisiera presentarme en cholas a un club nuevo. Buen outfit. Muy buen outfit, sí señor. Bueno, pero está bien. Firmó en cholas. Un año no, solamente. Hasta el 2024, es decir, sería por 2 años. 2 años. No, un año. Año y medio. Año y medio, básicamente. Año y medio de temporada. Está bien para Jorginho, que llega a un Arsenal que sigue compitiendo, por cierto. Nos adelantamos un poco también. El Arsenal perdió esta mañana ante el Everton.
1-0. Segunda derrota, ¿no? Del torneo. Cuidado. Entonces esto hace que el Arsenal tiene 45 puntos. El City juega mañana ante el Tottenham a las 2:30 de la tarde. Tiene 42. Si gana... Perdón, ¿tiene 42? No. Ya lo iremos a ver de todas formas. Lo vamos a ver igual en los números, pero se va a acercar el conjunto del Manchester City con una posible victoria. Si gana. Joao Cancelo es nuevo jugador del Bayern Múnich. Llega procedente del Manchester City en condición de cedido, pero con una opción de compra de 70 millones de euros. Si se lo quiere quedar el Bayern Múnich, tendrá que pagarle este número al Manchester City. Otra salida sorpresiva. Muy sorpresiva, muy sorpresiva. Aparentemente se dice que había problemas entre ellos, aunque las dos partes lo negaron. Pero evidentemente que había algo ahí. Según lo que dijo Pep, que fue lo que me pareció más sincero, es que a Joao no le gusta estar sentado. Okay. Y evidentemente a Pep pues le gusta hacer rotaciones. Le gusta hacer rotaciones, encontró un mejor jugador aparentemente en su funcionamiento y lo cedió. Ahora el tema es que pérdida. Claro. Qué pérdida. Claro. Un jugador que te puede jugar de lateral por ambos costados. Honestamente, un jugador muy completo, Joao Cancelo, así que... Yo creo que él le estaba dando mucho problema en el vestuario. Sí. Tuvo que haber sido, porque él no creo que haya querido salir de él. Otra salida sorpresiva. Keylor Navas es nuevo jugador del Nottingham Forest. Llega procedente del PSG en condición de cedido hasta el final de la temporada. Aquí no hay opción de compra para el conjunto del Nottingham Forest. Me sorprende porque el Nottingham Forest tiene 2 buenos porteros. Y ahora llega Keylor Navas y es el tercer buen portero. Vean, Hennessy y Henderson. Henderson que venía del Manchester United. Wayne Hennessy, un gran arquero, el galés. Correcto. Y ahora tienes a Keylor Navas. ¿Será que viene otra vez a pulir banca? Wow, no, ojalá que no. Para mí tiene que venir a jugar. Un Nottingham Forest que está en este momento, que si no me equivoco, en la 8ª posición de la Premier. Me podrán validar igual la gente de la audiencia, o sea, no está tan mal. Igual ya lo vamos a ver en la clasificación. Treceavo está el equipo del Nottingham Forest. O sea, están haciendo una campaña de permanencia para un equipo que parecía que había fichado, claro, pero había fichado muchísimo el Nottingham Forest. Nosotros hablamos mucho del Chelsea por las cantidades, pero también el Nottingham lo que pasa es que hace compras así. Por número de jugadores fichados. Correcto. Por eso es que nos sorprendía tanto el tema del Nottingham Forest. Marcel Sabitzer es nuevo jugador del Manchester United y llega en condición de cedido procedente del Bayern Múnich hasta el final de la temporada. Tampoco tiene condición de compra este mediocampista austriaco, mediocampista ofensivo, que no había brillado realmente en el conjunto del Bayern Múnich, ahora está llegando a este equipo del Manchester City, del Manchester United, disculpen, pero ¿sabes por qué llega al United? Por la lesión de Eriksen. Eriksen se lesionó, ahora viene a cubrir esta posición, si se quiere, de Eriksen, así que por eso el fichaje de Sabitzer. Quiere seguir peleando el United, está tercero en la Premier. Está muy bien. Está muy bien el United. Con Ten Hag. La era post-Cristiano le ha venido muy bien al equipo. Lo que te gusta. Hizo gol Cristiano, por cierto. Su primer gol de penalti. Cuidado. Ya estamos empezando a hablar de la liga árabe. Hay que verla. Hubo un fichaje que se cayó, Roberts. Hubo un fichaje que se cayó y a mí me pareció sorpresivo, que fue el de Ziyech, el jugador marroquí, que iba a llegar al Paris Saint-Germain y finalmente pues no sucedió, no llegó, llegaron tarde los documentos. Llegaron tarde los documentos y creo que fue una cuestión de segundos. Sí. No fue nada, bueno, y aquí vemos la cara de frustración que se le debió haber quedado a Ziyech después de no haber podido concretar ese fichaje, que seguramente era muy buen fichaje, un buen contrato, es el Paris Saint-Germain, por cierto. Así que el dinero tenía que estar. Se dicen que los franceses estaban furiosos con los londinenses, porque aparentemente ya el acuerdo estaba hecho, solamente había que hacer la burocracia, pues los trámites, y no lo hicieron. Me recordó mucho lo que pasó con David De Gea, ¿te acuerdas? Sí, con recuerdo. El Faz al Real Madrid, creo que fue en 2013, 2014. Sí, recuerdo. Estuvo a punto de convertirse en jugador del Real Madrid y llegó tarde. ¿Qué hubiese pasado? Llegando al Real Madrid. ¿Qué hubiese pasado? Wow, y la historia de los porteros, es verdad. Habríamos hablado de un Courtois llegando al Real Madrid. 4 años después. Mira, no lo sabemos. Keylor no recuerdo si estaba, a lo mejor creo que estaría llegando la temporada siguiente. Exacto. Una buena. Pues estaban pensando en el sustituto de Casillas, creo, en aquel momento. Así que, mira qué interesante cómo hubiera podido ocurrir algo ahí, la historia. Los porteros normalmente cuando cambian de equipo tratan de quedarse un relativo tiempo, ¿no? Dentro del club al que llegan. Vamos a decir algo sobre Rafa Varane. Rafa Varane anunció su retiro de la selección francesa de fútbol. Aquí, bueno, lo decimos porque es un jugador que fue campeón del mundo en el año 2018. Tricampeón de Europa. Sí, señor. 4 veces campeón de Europa con el Real Madrid. Últimamente teniendo un momento un poco más gris en su carrera, Rafa Varane. De repente podríamos decir, aquí vemos la imagen de despedida que le publica la Federación Francesa de Fútbol a Rafa Varane. Cuéntame, ¿qué te pareció este retiro adecuado? Hay muchos jugadores para ocupar la posesión de Rafa Varane. Sí la tiene, pero es rarísimo. Casi no se ve. ¿Desde cuándo no veíamos un jugador estrella titular indiscutible con su selección a los 29 años? Sí, señor. Y no ha vuelto a tener lesiones así graves como las que tuvo hace tiempo de rodilla. Entonces, realmente después que él llegó al United le costó mucho. De hecho, no fue titular hasta esta temporada. Entonces, es verdad. Yo creo que lo hará más que todo por un tema de enfoque. A lo mejor quiere alejarse ya del ruido de la selección. No sé si tal vez quedaría golpeado por el final del Mundial. No creo porque por lo menos le queda un Mundial más. Entonces, mira, vamos a ver cómo
Para el United es buenísimo. Claro. Para el club es buenísimo, pero para su carrera... Y tenemos que hablar de la situación de un club en Europa, que de hecho tú me lo comentabas mucho en la previa al programa, y es el Valencia. El Valencia salió de Gennaro Gattuso como director técnico, el italiano ya pues dijo adiós a esta institución, y llega el eterno entrenador interino. Esto no es mentira lo que yo les estoy diciendo. El eterno entrenador interino que tiene el Valencia, que es el señor Santiago González Marco, también llamado Boro, es el nuevo entrenador del Valencia. Un Valencia que está pasando por problemas. De hecho, aquí vemos la imagen de Boro. ¿Por qué digo que es el eterno interino? Ocupaba un cargo en el club. Y siempre que el equipo necesitó un entrenador, siempre llamaban a Boro. Siempre pero nunca funciona. Pero impresionante, siempre. De hecho, creo que esta es la vez, si no me equivoco, la audiencia me lo podrá validar, la vez número 12 que ocupa el puesto de cargo interino en el Valencia. Una locura lo de Boro. Y cuidado, ¿qué pasa acá? Hubo una polémica también con el club, sobre todo con el máximo accionista del Valencia, que es el señor Peter Lim, sí señor, y dijo que no tenía intención de vender al club. No tenía intención de vender al club. Tuvo que salir la presidenta, Jahon Cham, si no me equivoco, la presidenta del Valencia. Asiática. Recuerden que ahora el Valencia pertenece a un grupo chino. Por esa razón han salido pues estos señores, el máximo accionista, que también es un ciudadano de nacionalidad china, y salieron a decir, mire, el club no está en venta, tenemos problemas, salimos deportivamente de Gennaro Gattuso, pero económicamente no pudimos hacer nada en el mercado de fichajes. Eso fue la otra polémica. Ese es el otro detalle. Esa fue la otra polémica, porque dijeron no pudimos hacer fichajes por el tema de fair play financiero, pero no entiendo. Javier Tebas ahora no permite a los equipos españoles fichar y luego vemos esos escándalos en Inglaterra. Es que el tema es el fondo de inversión que él les quiso vender, ¿te acuerdas? El año pasado que el Barcelona no aceptó y aparentemente los amarró mucho. Y no es el único equipo que ha estado en eso. El Atlético de Madrid también ha sufrido, el Betis también sufrió bastante. Entonces, pero lo de Valencia es increíble. Yo creo que lo de Peter Lim, ese es el problema cuando un equipo se privatiza, es que literalmente no puedes hacer nada. Si el dueño no lo quiere vender, no lo va a vender nunca. Y son más de 10 entrenadores que han pasado por ahí. Nuno, Marcelino García Tura, que ganó la Copa del Rey, por cierto. Sí, señor. Javi Gracia, Gary Neville, o sea, buenos entrenadores. Y no funcionan. Entonces el problema no es el banquillo. Cuidado. El problema es lo que pasa adentro. Y al final de cuentas eso siempre salpica. Siempre. Y luego Mourinho cuando estaba en el United, ¿te acuerdas? Sí, señor. Y qué mal hablar de este club así cuando de repente hace muchos años, ya claro, ya de repente estamos hablando de una cantidad de años importantes, ¿no? Ya a principios de los años 2000, cuando este equipo llegó a dos finales de la UEFA Champions League, si no me equivoco. Y las perdió las dos. Pero un equipo totalmente diferente, la época de Gaisca Mendieta, recuerdo, de Angulo, de jugadores importantes que tuvo ese equipo. Sí, y sobre todo las dos ligas que ganaron con Benítez. Cañizares. Con Cañizares, con gran baluarte. Es lamentable, pero ahí desafortunadamente los aficionados solamente tienen que sufrir, porque si no hay socios, si no hay votaciones que puedas hacer, el dueño no lo quiere vender, no lo va a hacer nunca. Así es. Y de esta manera tenemos que terminar este tercer bloque para que se queden con nosotros en el último, porque va a estar muy interesante, ¿eh? Tenemos otras disciplinas, entre ellas tenis. Tenemos Copa Davis ocurriendo en Venezuela. Esa Copa Davis sigue el día de hoy, esta serie de Venezuela contra Hong Kong. Tenemos que decirles cómo quedó en la jornada del día de ayer y qué partidos van a ver el día de hoy. De hecho, el día de hoy arranca la jornada con un partido de dobles. Tenemos un partido de dobles y dos partidos de singles. Hoy para la Copa Davis, y para ver, evidentemente les mencionábamos en el programa pasado que es una serie al mejor de 5. Si Venezuela gana 3 juegos de los 5, ya le gana a la selección de Hong Kong esta serie y estaría esperando rival para ver si nos podemos meter en la próxima fase de la Copa Davis, que sería como la fase final, como al final como si fuese una Copa del Mundo y estuviéramos jugando eliminatorias en este momento, para la gente que no entiende mucho el formato. Tenemos que hablar de Tom Brady. Viene el fútbol americano también a Teneo Sports, porque se retira el más grande de todos los tiempos del fútbol americano, el mariscal de campo más espectacular que ha visto este deporte en la NFL. Tenemos que hablar un poco de los números que dejó, de los récords que dejó un jugador como él, y tenemos que hablar un poco de la selección nacional de baloncesto y del baloncesto venezolano también. Algunas incorporaciones interesantes al baloncesto venezolano. Así que una pequeña pausa y ya regresamos con más de Teneo Sports. Seguimos con más de Teneo Sports por teneoradio.com y ya tenemos nuestro bloque final en donde vamos a empezar hablando de Copa Davis. Les decíamos ya la semana pasada, la Copa Davis regresó a Venezuela y tenemos esta serie súper importante ante la selección de Hong Kong, ante las mejores raquetas de Hong Kong.
Lo mejor de Venezuela contra lo mejor de Hong Kong, y la jornada empezó el día de ayer. Un juego, el primer juego, lo ganó la selección de Hong Kong. Un primer encuentro entre Coleman Wong, que superó al criollo Rafael Abdul para el primer punto del combinado de Hong Kong en el Centro Nacional de Tenis de Puerto Cabello. De hecho, aquí estamos viendo ya lo que fueron los juegos del día de ayer. Luego vino la primera raqueta de Venezuela, el señor Ricardo Rodríguez, que se enfrentó al señor Hong Kik Wong y logró vencerlo. Ricardo Rodríguez logró este segundo partido para igualar la serie a un punto por lado. A ver, ahora les explico. Hoy hay 3 juegos. Atentos. Tenemos el primer juego, que es un juego de dobles. El señor Brandon Pérez hará equipo con la primera raqueta de Venezuela con Ricardo Rodríguez para enfrentar a Coleman Wong y a Hong Kik Wong. Dependiendo de quién salga ganador de este encuentro, la serie se pondría ya 2-1 a favor de alguno de los dos equipos. Y luego vendrían 2 juegos en singles, en donde se van a voltear los rivales. Es decir, ahora Rafael Abdul Salam se enfrentaría a Hong Kik Wong y Ricardo Rodríguez se enfrentaría a Coleman Wong. Sería, de hecho, creo que primero es el encuentro de Ricardo contra Coleman Wong. De hecho, lo estamos viendo aquí en la imagen precisamente. Es el tercer juego de singles y finalizaríamos con Rafael Abdul Salam con Hong Kik Wong. De esta manera, atentos, el primer equipo que llegue a 3 puntos, es decir, a 3 juegos ganados, será el que logre superar esta etapa. En caso de que suceda, Venezuela tendría que esperar a algún equipo que salga derrotado del grupo 1 de la Copa Davis para poder jugar por un cupo a la fase final de lo que sería este torneo, que como saben es la Copa Mundial del Tenis. Así que muy importante lo que está sucediendo en este momento en el Centro Nacional de Tenis de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Un evento histórico también. Llevábamos 7 años que no teníamos la Copa Davis en Venezuela. La última vez que fue el caso fue en el año 2016. Así que vamos a ver cómo le va a las raquetas de Venezuela. Hoy empieza un poco más temprano la acción, a las 4 de la tarde. Así que finaliza Teneo Sports a las 2 y ustedes tendrán este chance de prepararse, si les gusta el tenis, para poder disfrutar de la jornada del día de hoy de la Copa Davis a partir de las 4 de la tarde. Tenemos que hablar de fútbol americano, porque el mariscal de campo más grande de todos los tiempos se ha retirado, y se trata por supuesto del señor Tom Brady, que como hablamos a veces del señor de los anillos en muchos deportes, el señor de los anillos del fútbol americano es el señor Tom Brady, con 7 títulos. Esta imagen me encanta y la vamos a repasar juntos. Tom Brady es profesional desde sus 20. Entonces vean los números en sus 20, en sus 30 y en sus 40. Vean cómo en sus 20 empieza como ganando muchos Super Bowls, pero no teniendo los números más espectaculares de toda su carrera. Vean, 21.564 yardas de pase y 3 victorias en el Super Bowl. En sus 30, 40.000, superó las 40.000 yardas en pase. 2 victorias de Super Bowl y 2 veces ganador del premio MVP de la NFL. Luego, en sus 40, unos números que superan de repente lo que logró hacer en sus 20, con menos oportunidad de poder hacerlo, cosa que es lo que sorprende. Y ganó también un premio MVP de la NFL. Les repaso los récords completos de Tom Brady. Participó en un total de 10 Super Bowls. Ganó 7 de ellos. En 5 de ellos fue nombrado jugador más valioso. Tiene el récord de pases de anotación con 649. Tiene el récord de más yardas por pase con 89.214. Ustedes suman esos números que les aparecieron ahora. En sus 20, en sus 30 y en sus 40. La suma es 89.214. Y más pases completos con 7.753. Una locura lo que deja Tom Brady en la historia de este deporte. Y de hecho por ahí tenemos también la imagen de los anillos. Sí. Por favor, quiero ver eso. Eso es algo espectacular. En 10 Super Bowls que disputó, ganó 7 y aquí los está exhibiendo. Cada uno de los anillos que ganó. Jugó la mayoría de su carrera con los New England Patriots y jugó las últimas temporadas de su carrera con los Buccaneers, con los Tampa Bay Buccaneers. De hecho, aquí estamos viendo en la imagen de los anillos cómo uno de ellos pertenece a los Tampa Bay Buccaneers. Y los demás con los New England Patriots. Así que de manera impresionante cómo exhibe los anillos el señor Tom Brady. Se retira el más grande del fútbol americano. De hecho, para mí no hay duda. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún jugador que haya sido más espectacular en su carrera que Tom Brady? Yo los voy a estar leyendo. Sobre todo porque los quarterbacks, los mariscales de campo, suelen ser los jugadores más importantes de este deporte. Ojo, sí, evidentemente luego hay actores de reparto que también pueden tener números espectaculares, pero normalmente la vista siempre está en los mariscales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Tom Brady el GOAT del fútbol americano? Me lo pueden dejar, por supuesto, en mis redes sociales y lo podemos conversar también cuando dejemos un clip de esta sección tan bonita dentro de nuestras redes sociales. Tenemos que hablar de baloncesto. Néstor Che García, un coach que ustedes conocen, del que ustedes saben muchísimo, que dirigió a la selección de Venezuela. Por cierto, en algún momento de su carrera.
ahora llega al equipo Broncos de Caracas, que por cierto, la presidencia de este equipo es el señor Víctor David Díaz, es el presidente de Broncos de Caracas, e inmediatamente llamó a Néstor Che García para que se encargara de su equipo. En Venezuela, Che García, el último equipo que dirigió fue a Taurinos de Aragua en el año 2021, pero después de esa etapa con Taurinos, vino la dirección técnica de la selección de Argentina, de la cual salió de una manera bastante polémica. De hecho, Argentina, con la dirección de Che García, le ganó a Venezuela en alguna de las ventanas de la FIBA. Luego, García llega a República Dominicana, donde no va a tener una actuación de repente demasiado memorable. De hecho, sale también de esta selección. Y ahora llega, no, mentira, sigue estando como coach de la selección de República Dominicana. Corrijo, tú puedes en el baloncesto ser coach de una selección y de un equipo. Así que sigue con la República Dominicana y al mismo tiempo asume las riendas de Broncos de Caracas. Un Broncos que va a querer competir en la próxima temporada de la Superliga de Baloncesto, que Robert Salcubilla me decía que empezaba en marzo de este año. Así que, sí señor, de hecho ya lo vamos a ver lo que va a ser el tema de la Superliga de Baloncesto para las personas que disfrutan de este deporte. Aquí lo estamos viendo en comunicado, cómo están configuradas las dos conferencias, la conferencia occidental y la conferencia oriental. Aquí estamos viendo entonces cuáles son los equipos que van a formar parte de esta... Y tenemos una novedad, por cierto, en la conferencia oriental. Ajá, aquí estamos viendo el comunicado que dice que el balón al aire será el día 18 de marzo. Pero ¿sabes por qué me gustó la imagen anterior? Que la vamos a complementar con otra imagen en este momento. Porque en la división oriental estaba un equipo que no estaba antes. Las Panteras de Miranda regresan a la Superliga Profesional de Baloncesto. Un equipo muy tradicional dentro del baloncesto. Recuerden que salió de las canchas el equipo de Panteras de Miranda en la temporada 2019, la última antes de la pandemia. Panteras de Miranda había no desaparecido, pero se había ausentado de los tabloncillos de Venezuela, y ahora Panteras de Miranda vuelve otra vez a la Superliga Profesional de Baloncesto, y eso nos emociona muchísimo, ya que vuelven equipos de tradición al baloncesto venezolano. Señores, y de esta manera yo creo que tenemos que ya ir finalizando la edición de Teneo Sports. Hablo con producción, no tenemos nada pendiente, estamos bien. De esta manera culminamos la edición del día de hoy de Teneo Sports por teneoradio.com. Qué programa tan bonito, porque pudimos hablar de todo y muchísimos de eventos están ocurriendo en Venezuela. Copa Davis en Puerto Cabello, la Serie del Caribe Gran Caracas, el Sudamericano Sub-20 es en Colombia, pero vemos a la selección jugar y también eso nos llena de muchísimo orgullo. Y les recordamos, entonces, mañana vamos a estar presentes en el encuentro de La Rinconada, que va a ser en La Rinconada, el último encuentro de la jornada de la Serie del Caribe entre la selección de República Dominicana y Venezuela. Ahí estará el equipo de Teneo Sports. Vamos a estar trayéndoles material exclusivo de cómo se ve el juego desde las alturas. Eso va a ser espectacular. Vamos a ver el estreno de Metropolitanos en el Estadio Olímpico de la UCB. Metropolitanos contra UCB, precisamente a las 3 de la tarde. Vamos a estar viendo cómo empieza la temporada para el actual campeón de Venezuela. Y por supuesto el 26 de febrero todavía falta, pero nos vemos en el Poliedro de Caracas para ver a Venezuela contra Canadá en ese segundo partido de la última ventana de la FIBA Américas, para ver si vamos al Mundial de Baloncesto. Yo creo que vamos a ir, señores. Cuidado si no lo aseguramos en el partido anterior. Cuidado si no. Pero si vamos a este partido, yo creo que va a ser espectacular. Imagínate que el cupo al Mundial estuviera en riesgo en este juego. Imagínatelo. Imagínatelo, solo imagínatelo. Va a ser espectacular. De esta manera terminamos la edición del día de hoy de Teneo Sports. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistemas Antonio Calderón, nuestro operador técnico que hizo un excelente trabajo. Lo estuvimos volviendo loco con fichajes y aún así respondió el señor Ángel Bravo. El productor de este espacio es Robert Salcubilla, con el que hablamos además también de béisbol y de fútbol en el programa del día de hoy. Se despide de todos ustedes el que habló, el host de Teneo Sports, el que habló para todos ustedes en esta hora de información, opinión y análisis del mundo del deporte, Juan Miguel Márquez. Hagan deporte, cuídense mucho, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene a la 1 de la tarde, hora de Venezuela, por teneoradio.com. Chao, chao.